Shalom, mis amados, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Continuamos en nuestra serie Las estaciones del pueblo de Israel atravesando el desierto. Estamos en nuestra estación número 30, Jotbatá, un tiempo maravilloso, así es que les invito para que disfrutemos de este nuevo comienzo aquí en Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, ayer dimos comienzo a la estación número 30, maravillosa estación, muy importante estación, extraordinariamente importante estación, Jotbatá. Vimos varios significados en la traducción del hebreo a nuestro español que tienen que ver con lo ocurrido durante este tiempo aquí en la estación 30. Nos habla de bondad, excelencia, bienestar, pacto, arroyos de agua viva, tema que hablaremos hoy y tocaremos en esta estación. Por supuesto nos habla del bienestar, nos habla de la importancia de hacer el bien, de tener ante todo un tiempo de satisfacción con todo lo que hacemos, de verdaderamente tener tiempos de descanso, digo de descanso en el sentido de descansar, literalmente descansar, pero también nos habla de la importancia de fluir en el poder de la palabra, es decir, que estemos llenos del poder del Ruach HaKodesh, humildad, tiempos de oración, tefilá, tiempos de tikkun, tiempos de adoración. Esto es la estación número 30. ¿Y por qué encontramos la estación número 30 tan importante? Porque ya habíamos hecho conexión con las dos estaciones anteriores. ¿Cuáles son? Las dos estaciones que ya mencionamos y que estoy retomando un poco la historia. La estación 28, recuerdan la estación 28 que nos habla de Bene Jaacán, y luego vimos nuestra estación número 29 que nos habla del monte Gilgal. En cada una de ellas, en el recorrido por nuestro caminar del desierto hacia la tierra de Canaán, en cada una de ellas siempre encontraremos una experiencia de vida, un propósito especial. Y ayer nos enfocamos en el tema y no dimos comienzo, como usualmente lo hacemos, y vamos a hacerlo hoy, en el libro de Números, Bat Midbar. Por favor, acompáñenme al libro de Números, en el capítulo 33, y vamos al versículo 33. Observen qué importante. Números 33, 33. Números 33, 33. No voy a hacer mayor énfasis en cuanto a este 33, pero si por un momento recordamos que será la edad también en el que Yeshua cumplió su propósito aquí en la tierra. Muy bien, dice el verso 33, salieron del monte Gilgal. Recuerden que el monte Gilgal se caracterizó por el concepto de lo que era el discipulado radical y verdadero. Salieron del monte Gilgal, Har Gilgal, y acamparon en Jotbatá. Jotbatá mencionamos también ayer que tiene que ver con arroyos. Y esta palabra arroyos es muy interesante porque en Gilgal vimos pozos. Lo mismo vimos en Bene Jaacán.
habrían pozos, pero habrían pozos que ya habían sido abiertos. Ustedes recordarán, por ejemplo, cómo Isaac abrió pozos, que fueron los pozos que su padre Abraham ya había abierto. ¿Y qué significa esto? Que cuando los jóvenes en su proceso de transición están caminando hacia la ruta de Canaán, hacia la tierra de promesa, hacia la tierra prometida, pues llegan a este punto en el que sus mayores empiezan a desaparecer y los que ahora empiezan a tomar la responsabilidad de dirigir el pueblo de Israel, cada una de las tribus, hacia la tierra de promesa, pues deben entrar a un concepto de educación, de formación, de unidad, de ejad, de entender la promesa, de entender hacia dónde está caminando la casa de Israel. Y vemos cómo muchos de ellos se dedicaron a abrir pozos que sus padres ya habían abierto. Y aquí la palabra nos está indicando cuán importante es que estos jóvenes, hakat, íntegros, con sabiduría, aprendan a abrir sus propios pozos. Esa palabra apliquémosla para nuestro tiempo, por supuesto. Yo recuerdo en mis recuerdos, en el baúl de los recuerdos, cuando vinimos a esta nación en América con el propósito de recibir puntualmente una obra. Esta obra ya tenía varios años, no sé exactamente cuántos, pero estoy seguro que más de 10 años de haber sido instalada, funcionando en algún lugar acá en los Estados Unidos. Y recuerdo que al llegar allí, la experiencia, nuestra primera experiencia de ver aquella congregación, pues fue entre agradable y no muy agradable, es decir, algo así como muy agridulce. Porque nos encontramos con una congregación hispana, latinoamericana, multicultural, relativamente grande, unos 200 o tal vez más, 300 personas, y es un número importante. Pero 300 personas viviendo una vida, más que creyentes, viviendo una vida en comunidad latina, viviendo una vida cultural latina. Es decir, donde pues se predicaba la palabra, se hacía adoración, alabanza, de hecho de una alta calidad los adoradores que tenían allí en aquel lugar, pero que de continuo en sus días de semana, todos los días de semana, estamos hablando en aquel tiempo en la reunión dominical, hasta el día sexto sus vidas eran completamente apartadas del propósito del Espíritu. Sus vidas estaban en su mundo, en su mundial, como diría alguien. Iban a las discotecas, se embriagaban, había todo tipo de situaciones, no quiero ni recordarlo. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo es que ocurre todo esto aquí en esta casa? Y recuerdo que el pastor literalmente cuando le hice 2 o 3 apreciaciones sobre ciertos comportamientos que no me parecían ni muy éticos, ni muy ministeriales, ni mucho menos espirituales, me dijo: Pastor Alfaro, usted está recién llegado, tiene que empezar a vivir la experiencia de estar en América, tiene que mirar el pensamiento americano, pensar como americano, entender la cultura americana. Yo le dije: pero pastor, es que nuestra Biblia no es la cultura americana, nuestra Biblia es la mente de Yeshua y no es lo que estamos viviendo acá. Para resumir la historia, y no voy a entrar a esa historia tan impresionante que gracias al Eterno pudimos vivir, experimentar. Digo gracias al Eterno porque hoy la puedo comprender mucho mejor en el entendimiento de esta estación número 30. Porque ese pozo ya había sido abierto. Ese pozo había sido abierto, repito, no sé, 8, 10 años antes. Había sido ese mismo pastor por mucho tiempo. Había sido un pastor que había logrado un buen crecimiento, no había la menor duda al respecto, pero que carecía de fundamento, de pureza, si puedo decirlo mejor en este término.
Y la iglesia se acostumbró a vivir una vida como dice la palabra, como las olas del mar, de allá para acá, de aquí para allá. Disfrutaban del mundo, literalmente. Y el domingo se hacía una muy buena reunión de la comunidad latina. Espiritualmente se veía todo muy bien, pero repito, era una reunión de 2, 3 horas. Era el momento espiritual, pero de allí en adelante todo lo demás pasaba a un segundo plano. Predominaba el mundo, el trabajo, las cosas del mundo en términos generales. Bendito nuestro amado Padre Eterno, y en esto le agradezco enormemente, gracias a Hashem, a mi Padre Eterno y a mi querido pastor de Colombia, que en aquel momento, cuando todo esto ocurrió, yo recuerdo hablar con él, comentarle la situación, y él me dijo: Lo sé, pastor, he estado allí, conozco la iglesia y sé que hay ciertas cosas difíciles. Evidentemente no se trata de cultura, evidentemente hay cosas que están fuera de lugar. Me dijo: Pastor Alfaro, yo te aprecio mucho, de hecho teníamos una muy linda amistad, y te voy a ser muy sincero. Si tú consideras que ese no es el lugar, ya Adonai los puso allá. Adonai los llevó como familia pastoral. Pídanle al Eterno que les dirija, si no es el lugar donde deben estar, que Adonai les dirija para buscar una ruta hacia dónde ir. Y aunque me dolería muchísimo que no continuaras con nosotros en el ministerio, pero sé que el propósito con el que Adonai los ha llevado es grande. Eso me mostró a un hombre de integridad, a un hombre de madurez, a un hombre de carácter. No estaba primando un grupo en particular, una denominación o una institución en particular. Estaba buscando que el nombre de Yeshua, que el nombre de nuestro Eterno se glorificara. Y así fue. Tomamos la decisión de entrar en ese momento en un tiempo de ayuno, de oración, de pedirle dirección al Padre sobre lo que deberíamos hacer. Y literalmente para el 4 de julio de aquel tiempo, estoy hablando hace unos 25 años, fecha en la que se celebra la independencia de los Estados Unidos de América, ese día, a las muy 4 de la mañana, partimos desde aquella ciudad en dirección Ruta Norte. Y en dirección Ruta Norte, nuestro Abba Eterno nos trajo a la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte. 5 o 6 horas después estábamos aquí en esta ciudad de Charlotte, y allí nace el propósito del ministerio. Ya muchos conocen el testimonio, de hecho no es mi intención comentarlo ahora, pero lo estoy trayendo a colación porque Adonai nos permitió de una estación pasar a otra estación, y en la segunda estación, en el caso nuestro, nos establece, nos fundamenta, nos discipula, nos trata, nos corrige, nos empieza a hacer cambios en la estructura, en el pensamiento, en la cultura, en el yo, en el ego, en tantos aspectos. Y nace entonces Israel Casa Integral, y el Eterno nos confirma esta ciudad, en la que pasamos inicialmente un año con dificultades, un año con batallas, con muchas adversidades, pero un año glorioso. Porque ahora estábamos enfrentando la responsabilidad de ejercer el ministerio en la dirección de Adonai, y dependiendo ya no de mi capacidad, de mi intelecto, de mi experiencia laboral o de la capacidad o del conocimiento humano, sino empezar a caminar en el entendimiento y en el propósito del Padre. Vaya que es una situación difícil de entender en principio. Como dice la palabra, cuando mis pensamientos no son los pensamientos de Adonai. Empezar ese proceso nos lleva al siguiente año, justo literalmente un año en la ciudad de Charlotte. Allí empezó la visión, allí empezó el proceso. Pero posterior a esto, el Padre nos habla a nuestros corazones, literalmente, voz audible, y nos establece una ruta a seguir, otra estación, como las que estamos viviendo justamente ahora. Y nos lleva a una estación de la ciudad de Charlotte,
a una ciudad llamada Cherryville en Carolina del Norte. En un lugar donde, como siempre lo he manifestado, yo no veía absolutamente nada económicamente, laboralmente, no habían formas, eran campos, fincas, ganado, muchas cosas. Pero fue justamente en este lugar, en este tiempo de Jotbatá, donde Adonai estableció, fundamentó, determinó y lanzó el ministerio de Israel Casa Integral hasta el día de hoy. Esto para concluir en lo que y conectar con lo que estábamos hablando en la jornada anterior. En el día anterior estábamos en el libro de Filipenses, ¿recuerdan? Y estuvimos también en el libro de Romanos. Voy a retomar un poquito Romanos en el capítulo 1 para continuar con nuestra jornada para el día de hoy. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, por favor todos a sus Biblias, estamos recordando cómo Rab Shaul nos habla de la importancia de dejarlo todo, lo material, las comodidades del hombre, y todo lo dejamos y lo pensamos o lo consideramos ahora como innecesario por amor a Yeshua. Entonces dice el texto: doy gracias a Adonai mediante Yeshua, rogando de alguna manera que tengan por la voluntad de Adonai un próspero viaje, pero quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a visitaros, pero que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Adonai para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Adonai se revela por fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y nos dice puntualmente: no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe. Es la justicia de la fe la que dice: es en esta fe que nos fundamentamos y nos establecemos, que es la fe en nuestro Yeshua, la justicia que es por Yeshua, la justicia de la fe. Esa justicia de la fe nos trae a conocerle, a caminar como viendo al invisible, a creer en su muerte y en su resurrección, y al entender que todas las batallas y aún todas las adversidades por las cuales hayamos pasado, siempre encontraremos en ellas victoria, siempre en ellas encontraremos éxito, siempre en ellas encontraremos respuestas. No sé qué batallas cada uno de nosotros estemos pasando o hayamos pasado, pero lo que sí sabemos hoy, con el pasar de los años, en el conocimiento de la palabra, viviendo la palabra y aprendiendo la palabra, es que en medio de las adversidades siempre encontraremos grandes logros. Entonces, dice este texto de Jotbatá, que aquí se habla ahora ya no de pozos que otros cavaron, sino de arroyos. Y quiero que me acompañen por un momento al libro de Juan, en el Evangelio de Juan, por favor. Y en el libro de Juan, en el capítulo 7, libro de Juan en el capítulo 7, y en el verso 37, vamos a leerlo juntos, por favor, gracias por tomar nota aquí en el chat para los que están llegando, amados, gracias. Dice la palabra que en Jotbatá ya no hay pozos, ahora hay arroyos. Y en el verso 37 del libro de Juan capítulo 7 nos dice: en el último y gran día de la celebración, Yeshua se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, escrito está, de su interior, por favor, subráyelo, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí vemos la importancia de los arroyos. Los arroyos ahora nos hablan de la palabra, el poder del Ruach HaKodesh en los jóvenes, en los nuevos líderes, en la transición,
que no estarán tan ocupados cavando pozos que otros ya cavaron, sino que ahora encontrarán arroyos, serán arroyos de los cuales de su interior brotarán ríos de agua viva. Y repito, salieron de Gidgad, que tiene que ver con el discipulado, y ahora acampan, dice el verso 33 de Números, que ahora acampan en Jotbata. Y encontramos, vamos a ir por favor nuevamente, regresemos y estemos en el libro de Devarim, en el capítulo 10, libro de Deuteronomio capítulo 10, y veamos, vamos a leerlo en contexto el capítulo 10. Porque sobre esto cerraremos nuestra jornada hoy. El pacto renovado. Dice, en aquel tiempo Adonai me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Adonai os ha hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Adonai, y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Adonai lo mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene-Jaacán a Moserá. Allí murió Arán, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Ya hemos hablado sobre este tema en las estaciones anteriores, y recordemos que aquí Eleazar es este joven de la transición. Muere un adulto, el Cohen Gadol, y lo sucede su hijo, un hijo que ha pasado por discipulado, un hijo que está pasando por el pacto, y ya vamos a hablar de este punto, un hijo que ahora es el Cohen Gadol. De allí partieron a Gudgoda, que es la misma estación que ya mencionamos, la estación 28, que es Gidgad. Ya hicimos claridad por qué en hebreo se menciona o se escribe de estas 2 formas. Y dice que después de pasar de allí, se encuentran ahora justamente en Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo, apartó Adonai la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Adonai, para que estuviese delante de Adonai para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Adonai es su heredad, ya hablamos sobre esto y de paso repitámoslo, Adonai es mi heredad. Maravilloso. Yo estuve en el monte con los primeros días, 40 días y 40 noches, y Adonai también me escuchó esta vez y no quiso destruirte. Bueno, muy bien. En este orden de ideas, cuando nosotros entendemos que ahora hay un valor agregado a la juventud, que es el poder del Ruach HaKodesh. En el poder del Ruach HaKodesh está el pensamiento de las cosas de Adonai en el espíritu, no en la carne. Lo que la carne es, de la carne será y seguirá siendo. Pero lo que el espíritu es, ahora fluirán ríos de agua viva en el espíritu. Y en estos arroyos de aguas, a su vez, los jóvenes encontrarán descanso. Es decir, que ahora los jóvenes encuentran que en el pacto con Adonai fluye el poder de la palabra, fluye el poder del Ruach, y en medio de que el poder, cuando permitimos que el Ruach fluya con autoridad, como dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, recibiréis poder del Ruach. Entonces, todos nosotros venimos a Yeshua y allí en él encontraremos descanso. Estas palabras como arroyos y pozos tienen que ver, repito, con el espíritu. Recordemos que del interior, es decir, cuando nosotros tenemos la convicción
cuando nosotros tenemos el discipulado, cuando nosotros tenemos el temor en Adonai, cuando nosotros tenemos la emuná, la certeza, la convicción, la confianza, la seguridad de que evidentemente el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante está con nosotros. Yeshua es la palabra viva, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando nosotros entendemos que hay un pacto con Adonai, entonces ahora tenemos que clasificar y entender a qué se refiere ese pacto. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es la señal de ese pacto? Y es a donde vamos a estar llegando. Por supuesto, cuando los jóvenes en su transición como casa de Israel toman autoridad, toman responsabilidad, toman compromiso, toman el liderazgo, dice, y lo podemos ver nuevamente, y si me acompañan al libro de Juan nuevamente, por favor. En el libro de Juan, en el capítulo 2, veamos un momento, por favor, el capítulo 2 del libro de Juan, y leámoslo a partir del verso Juan, a ver, permítanme un momento, por favor. En primera, vamos a ir, pero a primera de Juan, perdónenme, vamos a buscar un momento, por favor. Gracias por tomar nota. Vamos a ir al libro de primera de Juan. El primer libro de Juan, en el capítulo 2. Y vamos a leerlo en el verso... Vamos a leerlo en el verso 27, literal, puntualmente. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis la necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Por favor, tengan muy presente el texto que acabamos de leer. Primer libro de Juan, en el capítulo 2, verso 26. Os he escrito sobre los que os engañan. Bueno, os he escrito sobre los que os engañan. Y escribió Juan. ¿Qué hay aquí? Vemos que aquí hay una enseñanza que es un depósito de entender que estamos creciendo y que aquí hay un hombre, Juan, un apóstol, un discípulo que pasó por un proceso de formación, que ahora entiende con claridad lo que está haciendo y entonces les habla con la certeza y he escrito, dice, os he escrito. Y aquí cuando dice os he escrito nos está haciendo referencia a todo lo que ha pasado en Moserot, en Bene Jacán, en Gidgat, todo lo que estamos viendo en estas estaciones. Y este anciano prefiere escribir todo lo que el Espíritu le indica para que quede constancia por escrito literalmente para nosotros, para estos tiempos, para nuestro discipulado. Pero aquí hay un pero, o sea, vosotros no solamente tenéis este regalo de tener hoy la palabra escrita. No solamente hoy tenemos el privilegio de tener las versiones bíblicas o hebraicas y todo lo que tenemos hoy, las posibilidades, sino que además hemos sido respaldados por el llamamiento del Eterno al proceso de transición y nos ha permitido Adonai ser un pozo. Por favor, un pozo no se parece, comillas, a otro pozo. ¿Qué quiero significar con esto? Que cada pozo de agua viva, cada arroyo de aguas vivas, del interior correrán ríos de agua viva. Cada pozo tiene una unción establecida por Adonai. Por eso literalmente he reinsistido y lo debo repetir, no pretendemos ser fotocopia de absolutamente nadie, que no sea Yeshua nuestro Mashiach en el propósito de su Kadosh Torah. Porque la unción que Adonai nos ha entregado en Jotbata es una unción individual para una comunidad en particular,
Bendito Hashem por cada una de las comunidades de la casa de Israel esparcidas por toda la tierra. En cada una de ellas está la presencia del Todopoderoso. En cada una de ellas, cada ministro, cada pastor, cada moré, desarrolla la visión que Adonai ha puesto en sus corazones. Y por lo tanto, ninguno de nosotros tiene por qué estar o mirando o excavando en pozos excavados por otros, o quitando de allá para acá, o llevando de aquí para allá, o juzgando lo que él hace, o lo que éste hace, o lo que el otro deja de hacer. Por favor, que el Padre nos libre de toda situación. Respetuosos de cada ministerio, respetuosos de lo que cada quien hace y tiene que hacer. Porque la unción de Adonai en el formato que Él nos entrega, en su Kadosh Torah escrito está. Ya lo hemos mencionado en los programas anteriores y tengo que recordarlo. Evidentemente, cuando nos salimos del texto principal que es nuestra Kadosh Torah, y acudimos a los escritos o rabínicos o filosóficos o filológicos o filósofos, pensando que estamos haciendo la obra correcta, y lo que escriben muchos hombres lo tomamos como palabra de Dios, pues creo que estamos allí fallando literalmente ante el propósito del Padre. Que el Padre nos permita que todo cuanto desarrollemos en el ministerio en Israel Casa Integral sea integral conforme a lo que está escrito en la palabra. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, dice el Eterno, os he escrito, yo os escribo, es una unción especial, única, que nos da una identidad. Somos un faro de luz en medio de la oscuridad. Somos un ministerio que decimos con gratitud, gracias Hashem por el privilegio, porque es un privilegio para nosotros servir en el ministerio. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Porque nosotros, cuando tomamos la palabra, amamos la palabra, estudiamos la palabra, vivimos la palabra se revela, la palabra habla, la palabra dirige, la palabra nos dice, la palabra nos indica. Y yo puedo tener muchas necesidades de aprender, pero la palabra, la Biblia, la palabra, el poder del Ruach HaKodesh es quien nos guía a toda verdad. Por favor, escríbalo. Es la palabra la que nos guía a toda verdad. Hermanos, hemos hablado y hemos leído con mucha frecuencia lo que significa la importancia del hombre espiritual. Porque el hombre espiritual entenderá las cosas desde el punto de vista espiritual. Hablará la palabra desde el punto de vista espiritual. No enviará un mensaje desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista humanista, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista terapista, desde el punto de vista motivacional, desde el punto de vista racional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político o económico. Por favor, la palabra es espiritual y por lo tanto cuando nosotros caminamos en el Espíritu, esa espiritualidad hablará a través de nosotros para que haya luz, para que haya iluminación de la palabra. Por eso, mis amados, lo primero que tenemos que concluir en este proceso es que tenemos que aprender la importancia en octava del ministerio, del discipulado radical y verdadero. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia en esta estación que queramos complacernos con estudios, con pensamientos humanos. Y hay gran literatura, hermanos, por favor, hay grandiosa literatura, no solamente rabínica, los midrash y cuantos textos se conocen maravillosos de pensadores, de estudiosos de la palabra, que son valiosos, no tengo la menor duda al respecto. Que podemos leer, no tengo la menor duda al respecto, pero que no podemos sentar en la enseñanza como la palabra de Adonai, porque literalmente no lo es. Permítame, si puedo, utilizar un ejemplo sencillo para tratar de explicar el concepto.
Cuando se habla en el concepto del derecho, el abogado versátil, el abogado aplicado, el abogado que literalmente ejerce su función en su posición de defender la justicia, la verdad. No cabe la menor duda que un abogado debe leer enormemente, en especial la jurisprudencia, es decir, los acontecimientos, las decisiones judiciales o legales que se hayan ocurrido frente a muchos casos de la historia, negociaciones, asuntos civiles, comerciales, administrativos, eclesiásticos, por favor, en cualquier área en la que cada abogado se pueda especializar, si es en el área penal, pues debe estudiar mucha jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Son los acontecimientos acaecidos en otros tiempos frente a una forma definitiva de un tipo en particular de delito. Vamos a pensar un homicidio ocurrido bajo estos hechos, según estas circunstancias, agravado por esto o por lo otro. Entonces, la corte o los jueces, los magistrados en su momento determinaron una sentencia frente a este acontecimiento y establecieron los puntos tales y tales y concluyeron esto. Esas instrucciones que se ocurrieron en algunos tiempos o años, cuando un abogado se encuentra frente a una situación relativamente similar, dependiendo de las épocas, por supuesto, pues se hace necesario recurrir a la jurisprudencia para observar si los códigos, las leyes de su momento están vigentes hoy, cómo aplicar esa normatividad y poder defender justamente a una persona. Y casos conocemos hoy de personas que han pasado 20 o 30 años en una prisión, juzgados, condenados por un delito que nunca jamás cometieron. Y aún 20 o 30 años después, un abogado acucioso que ha tomado la jurisprudencia y ha revisado minuciosamente la jurisprudencia, en algún momento se revela una palabra de esa jurisprudencia que puede aplicar y traer a colación hoy. Y aunque pareciera que todo estuvo perdido, se pueden librar esos 20, 30 años, por lo menos para que la persona termine de vivir su vida, por lo menos en libertad. Nosotros podemos recurrir a muy buena literatura que tenemos. Repito, y siempre lo he mencionado, y quisiera, no es el momento, pero quisiera mostrarles buena cantidad de libros, textos que usualmente adquirimos aquí en casa como familia pastoral. Ustedes saben muy bien, la pastora Pili es una mujer que le encanta la lectura y compramos libros, y yo encuentro algún libro, inmediatamente le digo: pastora, por favor, mira, este libro me interesa mucho, por favor. Y ella muy juiciosamente me pide ese libro. Y los tenemos disponibles, los hojeamos, los revisamos, los estudiamos. Pero, por favor, el centro, nuestro mensaje, nuestro fundamento, nuestro Joptaba es: escrito está. Dígalo conmigo, por favor: escrito está. Y esta fue la actitud de Yeshua. La voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre es lo que nosotros vamos a hacer. La voluntad que el Padre nos ha establecido. Y así vemos cómo Pablo también le transmite Rab Shaul a Timoteo y le dice: considera lo que te digo. Y posteriormente le añade: y el Adón te dé entendimiento en todo lo que hagas. Eso lo vimos cuando entramos a la estación de Bene Jacán, hablando de los hombres con sabiduría. Considera y empieza a considerar todo cuanto haces, la manera como te preparas, la manera como estudias, la manera como preparas una enseñanza, como estudias una parashá, como estudias una aliyá. Tienes que considerar si lo que estamos haciendo hoy realmente funciona. ¿Saben? Yo he recibido, y lo voy a decir a título muy directo y muy personal, he recibido algunas sugerencias, en buen sentido de hecho, cuando hago usualmente mi enseñanza en Shabbat o en varias ocasiones. Ahora mismo, incluso aquí mismo, usted notará,
Yo acostumbro, y es algo que ya Adonai formó en mí, y por más que trato de no hacerlo, hermanos, lo siento, no puedo evitarlo. Yo escribo la palabra Jotbata, e inmediatamente tengo que ir a su escritura en hebreo, y Hey, Tab, Bet, Tet, Yud, inmediatamente escribo las letras en hebreo, inmediatamente, es automático, es un gesto automático. Estoy escribiendo Hey, yo sé que es 5, Tab, yo sé que es 400, Bet 2, Tet 10, 9 y Yud 10. Es decir, cuando estoy haciendo solamente este pequeño formato, automáticamente mi mente espiritual escriben y suman los valores, y entonces nos da un valor de 426 y sumado entre sí nos da un valor de 12, y puedo tal vez como concluir que evidentemente Jotbata tiene que ver con las 12 tribus de la casa de Israel, cuando entendemos el propósito de la bondad, de la excelencia, del bienestar, del pacto, de los ríos de agua viva, de hacer el bien, de ir bien, de ser todo lo que hagamos de manera satisfactoria, de tomar los tiempos de descanso con Yeshua, de fluir a través del Ruach HaKodesh, de servir, el privilegio de servir a Adonai, de tener nuestros tiempos de tefilá, de adoración, de humildad, de reverencia. Todo esto cuando fluye. Y alguien me ha dicho, pero pastor, es que usualmente cuando usted enseña letras y números y eso no lo podemos entender, no lo podemos comprender. Por favor, no insista tanto con letras y números. Y cuando ya no estoy utilizando mi pizarrón en el tiempo de Shabbat, porque hacía mi pizarra enorme con inmensas letras y números, y yo recuerdo y lo tengo muy presente que cuando aparece la pizarra miro los rostros de los hermanos que están allí al frente, y algunos brillan sus ojos, otros como que bajan la cabeza como diciendo, no understand, pastor, por favor, no entiendo. Pero debemos entender algo. Es por lo menos mi intención de mi corazón. Mi intención es, y sé que lo he logrado en buena manera, que a través de un ejercicio pedagógico en el que escribamos las consonantes hebreas y los números, podamos aprender por lo menos eso, el alefato hebreo. Por favor, que por lo menos podamos aprender el alefato hebreo, y que cuando aprendemos el alefato hebreo y que cada una de sus consonantes tiene un valor y que eventualmente nos pueden representar algo, es como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Varias personas me han dicho, por favor, pastor, no enseñe con letras, con números, y he tratado, se los confieso, he tratado de no hacerlo. Literalmente les digo, no puedo. Desde que Adonai me trajo a su vida en la palabra, en la Torá, en el alefato hebreo, en los números, para mí se convirtió, y permítanme decirlo en el buen sentido de la palabra, se convirtió como en una obsesión que quiero transmitir. Y cuando hago el ejercicio, y estoy haciendo el ejercicio con ustedes, y les digo, por favor, la letra G, y ya veo que los hermanos escriben la letra G. ¿Qué valor tiene la letra G? Algunos me dicen a veces 3, otros dicen 6, pero muchos dicen 5. Ya estamos entendiendo. Yo no quiero respuestas perfectas, quiero que aprendamos. Estoy como un maestro en la escuela tratando de enseñar algo que yo mismo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, estoy en el proceso de aprender, y lo que estoy aprendiendo lo estamos aprendiendo todos juntos. Pero aquí finalmente en todo este proceso, en los minutos que nos queda algo muy, extremadamente muy importante que tratar. Porque justamente aquí, en Jotbata, Adonai recuerda a este pueblo de jóvenes, líderes, íntegros, sabios, responsables de compromiso, que hay un pacto establecido con Adonai a través de nuestro patriarca Abraham. Acompáñeme por favor al libro de Bereshit, Génesis. Génesis. No vamos a entrar en detalles aquí, porque evidentemente sobre este tema hay mucha controversia, y la palabra no es para la controversia. No soy pastor de controversia, no admito que en la palabra entremos en controversia, porque como literalmente dice el código, el artículo en la Constitución Política del país, esta es la ley, dura es la ley, pero es la ley. Así es. Sed la ley,
Dura leet sed la ley, dura es la ley, pero es la ley. Así es la palabra, está escrita. Y no vamos a controversiar que eso ya no existe, que eso ya se abolió, que Yeshua vino a abolir. Nunca jamás he venido a abolir, dijo Yeshua. He venido a cumplir lo que mi Padre ha establecido. Entonces, en el libro de Bereshit, tome nota, por favor, en el capítulo 17 de Génesis, Bereshit, hay un título. Es un título, sabemos que los títulos son agregados. Estos títulos nunca existieron, fueron después agregados, tanto como los capítulos y los versículos, pero que nos ayuda a comprender el texto. Este título dice, la Brit Milá, señal del pacto. Señal del pacto, es decir, entendiendo que aquí hay un pacto. Adonai aparece a Abraham, le cambia su nombre. Cuando le cambia su nombre de Abraham a Abraham, que agrega la letra Hei, entonces Abraham está sobre la edad de 99 años. Cuando se le presenta a Adonai, recuerdan allí en el encinar de Manré, y le dice, yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Están conmigo, por favor? Lo voy a leer nuevamente en el libro de Bereshit, capítulo 17, verso 7. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Adonai y le dijo, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Adonai habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo. Sobre su rostro, y mi pacto es contigo, y serás padre de muchas gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Adonai de ellos. Dijo de nuevo Adonai a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto. Atención, este es mi pacto. Que guardaréis entre ti y mí, vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Adonai a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, si la bendijere, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Por favor, resalte el verso 16, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, y habla en un hijo singular, es decir, el hijo de la promesa, Isaac. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Adonai,
ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Adonai, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le llamará su nombre Isaac. Amén. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Adonai de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos de su casa y a todos los comprados por su dinero y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Adonai lo había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio, y en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado por del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Vea, mis amados, me tomé el tiempo de leerlo completo, el libro de Bereshit, capítulo 17, hablando de la señal del pacto. Porque definitivamente cuando llegamos a esta estación Jotbata, ahora, los jóvenes discípulos que toman la responsabilidad de continuar con el liderazgo de la casa de Israel deben recordar perpetuamente la señal del pacto. ¿Cuál es esa señal del pacto? La señal de Brit Milá, la señal de la circuncisión. ¿Qué ocurre, mis amados? Voy a parafrasear un poquito la historia porque el tiempo no nos da, y de hecho mi intención no es ahora mismo hacer un estudio de Brit Milá, sí, por qué o por qué no. Lastimosamente, con el paso de los años y la teología y todo esto que todos conocemos, se fueron quitando humanamente, hombres fueron retirando de la Torá las misbot, las ordenanzas. Nos quitaron el día de Shabbat, nos quitaron la Brit Milá y así sucesivamente muchas otras cosas. Fuimos formados en un contexto religioso, quitando el contenido de la Torá, el valor de su palabra. Por eso, cuando Yeshua conoce lo que va a pasar con el transcurrir de los milenios, los concilios y los pensamientos de los hombres, nos deja el mandamiento cuando dice: recuerda el día de reposo. Porque claramente Adonai sabía en su omnisciencia, obviamente, que la mente humana, la teología, la religión, nos quiere borrar el tiempo de Shabbat. Pero no solamente es el tiempo de Shabbat, es el tiempo de la señal del pacto. Vemos cómo definitivamente cuando hoy, en el término moderno, cuando hoy se habla de Brit Milá, de circuncisión, literalmente los hombres huyen despavoridos frente al tema. Y lo puedo confesar porque literalmente lo viví por experiencia personal. Cuando por primera vez, estando en Israel Casa Integral Cherryville, vino a visitarnos un querido hermano, muy querido, muy judaizante él en su tiempo, su manera de vestir, sus pillós, su barba, sus trajes negros, su sombrero, entre muchas otras cosas. Pero una gran persona, un amigo hondureño muy especial. Y resulta que cuando él vino, al terminar la reunión de Shabbat, ya estábamos reuniéndonos en Shabbat en aquel tiempo, muy recién empezando Shabbat. Recuerdo que al terminar la reunión, él me dijo: pastor, ¿es posible que por favor ore por mí porque estoy viajando hacia la ciudad de Miami y voy a practicar mi Brit Milá,
Entonces le dije, perdón hermano, disculpa, no entiendo, no sé qué significa Brit Milá, ¿a qué te refieres? Me dice, la circuncisión, pastor, voy para Miami porque me voy a circuncidar. Estábamos allí algunos hermanos, cuando él mencionó esto, yo recuerdo la mirada de todos nosotros los varones, nos miramos y en el fondo de nuestros corazones sentimos burla por lo que estaba hablando. Oramos por él, lo bendijimos. Y por supuesto, al siguiente fin de semana, los hermanos me preguntaron, pastor, ¿y usted qué opina sobre ese tema? Le dije, no, esas son cosas que ustedes saben, los judíos. La típica respuesta que en algún momento dimos, damos o escuchamos. Hasta que esa semilla que este hermano dejó sembrada en nuestros corazones empezó a inquietarnos al uno, a inquietarnos al otro, a inquietarnos y a preguntarnos, porque tenemos que hacernos preguntas, literalmente tenemos que hacernos preguntas. Y al hacernos preguntas decidimos hacer un estudio muy, pero minucioso, personal e individual. Y nos encontramos con este texto que quiero prácticamente para cerrar, libro de Lucas, en el capítulo 2, verso 21. Lucas, estoy en el Pacto Renovado, Brit Hadasha, libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 21. Cumplidos los 8 días para la circuncisión del niño, le pusieron nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, cuando se cumplieron los días de purificación de ellos conforme a la ley de Moshe, le trajeron a Yeshua a Jerusalén para ser presentado ante el Señor. Como está escrito en la ley de Adonai, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice de la ley de Adonai, un par de tórtolas y de palominos. Bueno, viene todo el proceso. Aquí nos establece cómo Yeshua fue presentado en el templo y circuncidado, Brit Milá. Y así sucesivamente, lo vamos a ver en los apóstoles y demás. Pero repito, si muchos de nosotros nos volvemos defensores de Jesús, defensores de la Biblia, defensores de la palabra, pero la circuncisión no, porque es que eso es un tema de los judíos o ese es un tema que ya fue abolido, pues déjenme decirles que nuestro amado Yeshua fue circuncidado al 8º día, tal como lo establece la Kadosh Torah. Literalmente, de hecho Ismael fue circuncidado a los 13 años, de hecho Abraham a los 99. Y cuando empezamos a realizar el estudio aquí en esta estación 30 de Jotbata, llegamos a la grandiosa y maravillosa revelación personal e individual de que evidentemente la señal del pacto es eterna, perpetua, ayer, hoy y por siempre. Inmediatamente reunimos a los varones de casa local Cherryville, compartimos esta vivencia, esta experiencia, y para el día de hoy en la grabación de este programa, justamente ayer hablaba con una persona que de hecho ni le conozco personalmente, a través de persona, y me llama y me dice, pastor, tengo en mi corazón el anhelo profundo y mi deseo por mi Brit Milá. Le dije, no vamos a entrar a hacer un estudio frente al tema porque esto no necesita un estudio. Esto es una revelación que el Padre puso en tu corazón y me dijo, no solamente para mí, para mi hijo mayor y para mi hijo menor, el de un añito. Yo quiero que nosotros tres estemos ya preparados, estamos listos, dispuestos para nuestra Brit Milá. Cuando empezamos los primeros ejercicios de Brit Milá en nuestra congregación, yo recuerdo hablar con el Moel y decirle, hermano, pero es que aquí somos solamente 2 de la casa. Yo y otra persona me dice, pastor, coloquemos un anuncio en el internet y verá cómo aparecen desde distintos lugares. Y para resumir la historia, aparecieron en ese primer evento de Brit Milá Israel Casa Integral Cherryville, si no estoy mal en el dato, 21 o 26 varones que vinieron desde distintos lugares, Atlanta, New York, Boston, Chicago, desde tantos sitios vinieron hermanos que nunca nos hemos visto, algunos conocidos, aquí aparecieron y celebramos
ese grupo enorme de varones. Yo recuerdo cada vez que ellos salían de su momento maravilloso de Brit Milá, su gozo, su alegría, la bendición de estos hermanos fue un acontecimiento, y ya en 2 o 3 ocasiones lo hemos realizado con varios grupos. Y los hombres aprendí una lección, acuérdense, en Jotbata aprendí una lección. Esto no se trata de forzar, esto no se trata de obligar, esto no se trata de hacerles un curso, esto no se trata de enseñarles, de decirles que si esto, que si lo otro, que si la religión, que si duele, que si no duele, que si me parece, que si no me parece. No, hermanos, esto brota del corazón de cada varón. Pero para concluir, puedo decirles que es una gran bendición para el varón pasar por nuestro tiempo maravilloso del pacto con Adonai. No se trata de Torá y estudiar Torá y hablar hebreo. Se trata de cumplir lo que escrito está. Y si Berechit, a través del patriarca Abraham, cumplió con el pacto. ¿Cuál es el pacto con Adonai? La Brit Milá, la circuncisión. Y si estamos estudiando Torá y estamos viviendo Torá, entonces cumplimos con el pacto con Adonai. Así de sencillo. Esto solamente lo revelará el Padre en el corazón de cada varón, que espero que así sea. Y estamos a punto de tener una reunión de Brit Milá aquí en Cherryville, así es que déjenme saber los que están interesados, porque vamos a formar otro gran grupo de varones por la revelación de la palabra, en obediencia a la palabra, en sujeción y en el maravilloso tiempo de nuestra estación 30, Jotbata. Así que, mis amados, muchísimas gracias por su compañía. Hemos tenido una estación maravillosa, apasionante, gloriosa. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo la he podido disfrutar. Enseñarla para mí es un privilegio, compartirla y vivirla mucho más. Así es que, amados, muy buen día para todos. Gracias por su compañía, gracias por sus muy buenos mensajes y gracias, por favor, por su apoyo también para este Ministerio de Israel Casa Integral. Shalom, 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 muy buen día. Continuaremos mañana con nuestra siguiente estación número 31. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.